Bienvenidos, amada iglesia, buenas noches. Esperemos que estén bien en casa, que a pesar de estos calores usted se encuentre bien y su familia también. Y nos gozamos, hermanos, en esta noche porque tenemos un tema muy bonito, muy interesante que a nosotros como iglesia nos llena de mucha alegría saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Primeramente Dios, se puedan ir uniendo poco a poco, pero nosotros tenemos que comenzar. Recuerden, el tiempo es de Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Pero ¿sí habrá alguien conectado ya? Bienvenidos hermanos, no sé quién será, pero gloria a Dios. Vamos a ponerles una palomita por ser los primeros en entrar en nuestra clase. Bueno, pues el tema de hoy, como les decía, el don del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a meditar un poquito en la palabra, en el Salmo 143, aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Bien? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, hoy nos acercamos a tu palabra con humildad y con deseo de aprender. Así como dice el salmista, te pedimos que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Abre nuestro entendimiento, toca nuestros corazones y enséñanos a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y nos llene de tu vida, de tu verdad y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues como decíamos, estaremos hablando de el don del Espíritu Santo. El libro de Job, estamos en esta unidad 3, ¿verdad? Que nos habla de Job. En este libro no se menciona de manera explícita al Espíritu Santo, ni se revela pues aún como la tercera persona de la Trinidad, tal como fue dado a conocer ya en el Nuevo Testamento después de que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que Dios nuestro Señor es trino y el Espíritu Santo obraba sosteniendo a todos aquellos para los que Dios había enviado una misión, ¿verdad? Y en este caso había una prueba muy fuerte en la vida de Job y Dios nunca lo abandonó. El Espíritu de Dios es quien da vida, eso lo dice Job allá en el capítulo 33:4. También dice en el verso 26:13 que es el que sostiene la creación. También en el verso 32, capítulo 32, verso 8 dice que Él es el que da entendimiento a los hombres. Y estamos nosotros seguros de que fue el que fortaleció a Job para mantenerse en la fe y en la integridad, hermanos, a pesar de la prueba. Pero en estos días se conmemora pues la venida del Espíritu Santo, que fue plenamente revelado con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que no nos dejaría solos, ¿verdad? Su obra en la cruz, su don, todo para todo aquel que lo cree, lo pudiera recibir. Y gracias a esa obra de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hoy habita en nosotros, hermanos, amén. Nos consuela, nos guía, nos fortalece. Bendito sea Dios por ello, por ese regalo precioso. Job muestra una fe que resiste al quebranto físico. Ya habíamos platicado su condición, ya habíamos platicado todas las cosas por las que estaba sucediendo, un dolor inaudito porque mucha gente no podríamos soportar. Y sin embargo, en ese dolor, en ese quebranto emocional y espiritual,
se aferró a la soberanía de nuestro Dios, aun cuando todo parecía perdido. Vemos al Espíritu Santo obrando en él maravillas, hermanos, como todavía lo hace, sosteniendo a todo creyente. Amén. ¿Usted lo cree? Bien, vamos a leer el verso clave. Está en Hechos 19:2. Sí, puede leerlo, por favor. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:2. Pablo llegó a Éfeso, encontró a unos creyentes sinceros, bautizados por Juan, pero que no le habían oído, ni siquiera, como dice en el verso, ¿verdad? Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ellos debían comprender, hermanos, así como nosotros también debemos comprender, que el Evangelio completo, en su plenitud, incluye la obra de nuestro Señor Jesucristo, limpiando nuestros pecados, y el don del Espíritu Santo, de lo que vamos a hablar esta noche, quien habita en cada creyente para hacerlo parte, para hacerlo partícipe de la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Y dice la primera sección, el don prometido y recibido. El reino de Dios, hermanos, tiene una dinámica. Después de que el Señor envía a su Hijo para salvarnos, nos llama a servirle. Pero no vamos así con las manos vacías. Es Dios quien impacta nuestra obra. Él es quien transforma las vidas. Él es quien da el entendimiento de la obra de Jesucristo en la cruz, como la causa de nuestra salvación. El Espíritu Santo, hermanos, será dado, dice la palabra, a quien lo pida con fe. Hermano, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene el don o quiere pedirlo? Lo recibirá, dice la palabra, y será capacitado para ser testigo de Jesús, con valentía y con amor. ¿Y cómo ser testigo de Él? Hablar de Él, de su vida, de su redención, de su salvación. Dios quiere que caminemos con Él y que todo lo que hacemos no dependa de nuestras fuerzas, sino que su poder esté siempre en nosotros. Y que nosotros estemos confiando que Él está obrando, ¿verdad? En nosotros, en lo que compartimos, en la palabra, etc. Y vamos a leer allá Hechos 1, 4 al 8. Vamos a estar leyendo algunas porciones del libro de los Hechos, Hechos 1 y 2. En Hechos 1, del 4 al 8, nos encontramos con Jesús antes de ascender al cielo. Y vamos a leer desde el verso 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, ¿se acuerda que Juan había anunciado, verdad, que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo? Decía: yo bautizo con agua, pero Jesucristo vendrá a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo les dice esto, sin embargo, les pasa en la mente a los discípulos que están oyendo, ¿verdad? Él está resucitado, Él ya vino, Él les dice: esperen porque recibirán poder. Sin embargo, ellos están preocupados por la restauración del reino de Israel. Habían visto a Israel en su esplendor completo, en su poderío, y ya llevaban muchos siglos siendo sometidos por otros reinos. Por eso ellos en su carne pensaban y esperaban la restauración de este pueblo. Así que le preguntaron si ese sería el momento. Pero Jesús le respondió, ahí dice el verso 7, no os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había resucitado, les dio pruebas, dice la palabra, indubitables. No había duda de que Él era. Se presentaba ante ellos con sus manos atravesadas, marcadas con los clavos, y sus pies también, ¿verdad? Pruebas claras de que estaba vivo, de que había resucitado. Con esto no solo conformó su victoria sobre la muerte, sino que también les enseñó cómo avanzaría el reino de Dios. Les pidió que permanecieran en Jerusalén esperando el don prometido, el Espíritu Santo. ¿Y ellos qué iban a hacer? No sabemos, hermanos, si el Señor les anticipó cuándo vendría ese poder o qué significaría, ¿verdad? Ni tampoco qué sería en el día de Pentecostés. Pero ellos sí fueron prudentes, aún sin saber nada, se quedaron en Jerusalén obedeciendo a Jesús. Ahora, ¿cuál era la diferencia de eso que ellos estaban esperando? El bautismo de Juan era el bautismo con agua y el bautismo del Espíritu Santo. No sé si alcancen a ver la diapositiva, pero les voy a leer. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Recordemos que la palabra bautismo significa morir y resucitar, ¿verdad? Tenían que morir al pecado y resucitar a esa nueva vida. Pero lo que necesitaban hacer era arrepentirse. Juan el Bautista, invitaba al pueblo, ¿verdad?, a prepararse para la venida del Mesías, reconociendo y arrepintiéndose de sus pecados, ¿verdad? Porque a veces no reconocemos nuestros pecados. Amén. Dice que suba la voz. Ok. El agua, hermanos, simbolizaba esa limpieza externa y el cambio de corazón que debía darse en el interior. El agua significaba lavarse. Por eso era el bautismo en agua. Era, como les decía, un paso de preparación, un llamado a volver a Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es el que traía a Jesucristo nuestro Señor y promete en Hechos 5 algo diferente y superior, ¿verdad? No es solo un simbolismo, hermanos, es la obra de Dios, es Dios obrando en el interior de las personas, donde el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, lo llena, lo capacita, lo transforma, ¿verdad? Es lo que hace la fe en nuestro Señor Jesucristo, y quien nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo, hermanos, trae un poder que nosotros no podemos comprender, que antes quizás, cuando todavía no recibíamos ese don, no creíamos en su palabra. Pero desde que el Señor vino a nosotros, ya no nos importó lo que dijera la historia, lo que dijeran la ciencia. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo y en ese camino que el Señor nos ha marcado para llegar a Él. Amén. Entonces esto, hermanos, marca el comienzo de una nueva vida, comunicándonos con Dios. El agua limpia por fuera, pero el Espíritu da nueva vida por dentro. Para recibir el Espíritu Santo, lo primero es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando confiamos en Él, Dios nos da el Espíritu como don, como regalo, para poder vivir en ese poder día a día, hermanos. No podemos dejar de buscarle, porque estamos, como decía Pablo, en la lucha de nuestra carne
contra el espíritu. Nosotros constantemente debemos meternos en la atmósfera de nuestro Señor, leyendo su palabra, escuchando sus mandamientos, creyendo en cada palabra que el Señor nos dice y, desde luego, obedeciendo lo que nos enseña. ¿Y cómo mantenernos, hermanos, en eso? Pues no debemos olvidar, hermanos, que nosotros debemos ser testigos de Jesucristo, recordando cada día que es una oportunidad, hermanos, para reflejar ese Cristo que nos ha salvado. Amén. Que dependemos de su poder, no de nuestro esfuerzo. En plena oración, en ruego, en constante comunión con el Señor, estaremos siempre llenos de ese regalo, de ese don. Entonces, hermanos, vivimos con intención, con comunión, sirviendo y con integridad, cuidando nuestro corazón, hermanos, de las cosas que nos distraigan, siempre buscando lo eterno, como decíamos allá en las clases del mundo futuro en el Señor. Ahora, la siguiente parte está en Hechos 2, del 1 al 6. Amén. Nos relata el evento extraordinario del regalo de Dios, la venida del Espíritu Santo. El verso 1 de Hechos 2 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, ¿verdad? Allá Hechos 2, 1. El don recibido. ¿Qué hacían mientras esperaban la promesa de su Señor? ¿Qué hacían? A ver, hermano, contésteme. Permanecieron en Jerusalén, ¿verdad? Amén. Permanecieron ahí, reunidos en oración y en adoración. Amén. Y dice el verso 2, y de repente, ¿qué pasó, hermanos? Vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, hermano, moraban en aquel entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice el verso 6, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ese gran día de Pentecostés, hermanos, mientras estaban unánimes, el Espíritu descendió con poder, ¿verdad? Un estruendo del cielo, ¿verdad? Lenguas como de fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, ya hablando en otros idiomas, ¿verdad? Que ellos no conocían, según el Espíritu les daba. Este acontecimiento, hermanos, no fue desapercibido, ¿verdad? Como dice la palabra, había muchísima gente. Judíos devotos de muchas naciones estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Al oír el ruido acudieron y quedaron asombrados. Cada uno escuchaba a los discípulos hablar de las maravillas de Dios, o sea que eran alabanzas, hermanos. Todos estaban alabando al Señor en esas lenguas diferentes. Hombres que venían de otros lugares, que hablaban diferente, entendían esta maravilla. Así comenzó esa obra, ¿verdad? Con este mensaje universal de alabanza y de adoración al que vive y reina para siempre, dando nacimiento, ¿verdad?, a una iglesia, a la novia destinada para todas las naciones. El tiempo de Pentecostés, hermanos, 50 días después de la Pascua, cuando muchos vendrían a Jerusalén a celebrar el Pentecostés, ¿verdad? Un momento preciso, perfecto, para derramar su espíritu a muchas naciones, para que tantos fueran
testigos. Entonces este lugar y esta hora facilitaron, hermanos, que viniera esa gran multitud y presenciar este evento. La fiesta de acción de gracias era la conmemoración también, hermanos, ¿se acuerdan de la entrega de la ley? Cuando Dios nuestro Señor envió su ley a Moisés y se conmemoraba también en este tiempo. Entonces todo fue el marco perfecto, hermanos, para mostrar ahora que Dios daba algo aún mayor, su Espíritu. Y es a través de ese regalo, hermanos, que se sostiene nuestra fe viva, porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos mueve siempre a estar bendiciendo al Señor. Vimos ahí en ese evento señales de viento, de fuego, ¿verdad?, que recordaban a aquellos judíos, hermanos, en las historias que seguramente contaban allá del monte Sinaí, porque ninguno de estas personas vivieron aquel tiempo, sin embargo escuchaban, ¿verdad?, la ley de Moisés cuando llegó el Señor con sus 10 mandamientos, cómo humeaba el monte Sinaí, ¿verdad? Y también en las visiones de profetas. Pero ahora el fuego, hermanos, no descendía sobre una montaña, estaba sobre cada persona. La evidencia más asombrosa es el mover del Espíritu Santo con lenguas de todos los idiomas que alababan y reconocían y proclamaban las maravillas de Dios. Es el nuevo comienzo, esa nueva era para la iglesia. Amén. La ley, como dice la palabra en la profecía, escrita en los corazones, ¿verdad? Las buenas nuevas para las naciones. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ungió este mensaje de los apóstoles y 3,000 personas respondieron con fe. ¡Qué maravilloso! Amén. Otra cosa también, el Espíritu Santo iba a empoderar, hermanos, de muchas maneras. Cuando la iglesia enfrentó persecución, lo sabemos, ¿verdad?, huyeron, se dispersaron, ¿verdad? Fue tomada Jerusalén, fue destruida, y todos los apóstoles salieron de Jerusalén y se dispersaron. Pero el Evangelio, dice la palabra, lo siguió y se iba extendiendo por donde quiera que ellos caminaban. Así que, hermanos, recibir el bautismo en el Espíritu no es una tarea que nosotros debamos cumplir, no. Es Dios quien hace esa obra en nosotros, pero debemos pedirla, pedir ese poder para poder testificar, pero también debemos pedir ese entendimiento para permitir que el Espíritu obre en nosotros y transforme nuestro corazón. También que fortalezca constantemente nuestra relación con Él. El Espíritu Santo, hermanos, alinea nuestro corazón con el de Dios. Nos capacita para guiar a otros hacia Jesús y transforma nuestras vidas, nos guía y nos envía a cumplir esta misión. Entonces recordemos, hermanos, cómo debemos recibir este poder, morir al pecado, nacer de nuevo y cómo recibir el regalo del Señor. Entonces, ¿cuál es lo primero que debo hacer? Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, confiar en Él, ¿verdad? Saber que Dios nos da su Espíritu como un don y recibirlo para vivir en ese poder día a día. Pero necesitamos, hermanos, rendirnos a su guía, no resistirnos. No resistirnos, es que esta prédica no me gusta tanto como me gusta la otra. Lo que nos debe de gustar es la palabra y lo que debemos estar agradecidos es que por su misericordia el Señor nos ha llamado y por su misericordia nos da su mensaje día a día, ¿verdad? Entonces, tenemos que rendirnos al Señor. También buscarlo todos los días en oración, leyendo su palabra
y obedecer lo que nos enseña. Amén. ¿Por qué es necesaria esta experiencia de recibir el Espíritu Santo? Si usted no lo ha recibido aún, hermanos, es importante saber que sin el poder del Espíritu de Dios, la vida cristiana, hermanos, y el testimonio, pues van a estar limitados a nuestro propio esfuerzo, a nuestras fuerzas. Amén. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. El significado del don. Vamos a estar leyendo Hechos 2, del 12 al 18. El apóstol Pedro fue el primero en levantarse y usar el poder del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, porque lleno de sabiduría y de valentía explicó la profecía de Joel, proclamó con firmeza el Evangelio de Jesucristo, su testimonio, inspirado por el Espíritu Santo, que transformó y tocó los corazones de una gran multitud de hermanos ese día glorioso. Bueno, aquí me quedó la letra muy pequeña, discúlpenme, pero les voy a leer, hermanitos. El Espíritu Santo se derrama. El Espíritu Santo se derramó y la multitud quedó sorprendida, y algunos estaban maravillados, otros confundidos y otros se burlaban. Leamos desde el verso 2. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, de licor. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, noten, oigan mis palabras, dice Pedro, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro se levanta con valentía, ¿verdad? Explica qué sucedía en Pentecostés. Dejó claro que no había confusión, no había desorden. Lo que estaban presenciando, hermanos, era el cumplimiento de la promesa de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo que había anunciado 850 años aproximadamente antes de Jesucristo, antes de ese día, por el profeta Joel, si usted lo recuerda, lo estuvimos viendo cuando vimos los profetas menores. Y decía así, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántas manifestaciones, hermanos, de un poder espiritual? Y de cierto, dice el verso 18, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Muchas veces hemos entendido que la profecía es la palabra misma de Dios. La profecía es declarar todos los mandatos de nuestro Señor amado, recordándonos sus mandamientos, recordándonos sus palabras, recordándonos sus caminos. Pero esta palabra a veces se olvida. Entonces es necesario seguirla profetizando, seguirla hablando. A nosotros, hermanos, nos hace falta estar escuchando la palabra de Dios constantemente. Quizá para tenerla más clara, quizá para nosotros poder compartirla a los demás. ¿Qué es el don de Dios? Dios prometió derramar su espíritu y ahora lo hace de una manera pública y visible. Lo hace sobre toda carne, como lo dijo el verso 17. Ya no es solo para los profetas como en el Antiguo Testamento, o en los reyes o los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Decía Pedro, para sus hijos, sus hijas, los hijos de Dios, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, siervos y siervas. El Espíritu que trae profecía, que trae visiones, que trae sueños, hermanos.
una comunicación viva con el Señor. Y Dios, para darnos para poder hablar, nos ha dado ese poder para que nosotros podamos hablar de Él y también actuar en su nombre. Qué maravilloso regalo, hermanos. Yo no sé usted qué piensa, pero para mí es algo maravilloso. ¿Por qué es tan importante este derramamiento? Hermanos, pues que el Evangelio, hermanos, no son solo palabras elocuentes, con mucha gente que es muy buena para hablar. No, es poder del Señor. También este derramamiento nos indica que Dios habita con nosotros, nunca nos ha abandonado. Por medio de su Espíritu, Él habita con nosotros. Esta hora maravillosa también es para todos, sin distinción de edad, solo tenemos que pedirla, hermanos. Género, posición, y confirma que vivimos en los postreros días, como decían los profetas. En los postreros días llegará a poder, ¿verdad? Así fue. Estamos viviendo ese tiempo. El tiempo del cumplimiento del plan de salvación, del plan de redención, para que todos podamos venir a los pies de nuestro Señor. Amén. El don de Dios es el Espíritu Santo prometido, es su promesa viva en nosotros, derramada para empoderarnos, guiarnos y hacernos parte de esa obra. Y como dijimos, no un regalo para privilegiados nada más, no, es para todo el que cree en Jesús. Amén. Un regalo para todos los que creen en Jesús. El creyente, hermanos, usted y yo que somos creyentes, podemos sentirnos a veces enojados, podemos sentirnos desanimados. Quizá podemos decir, yo no tengo el don del Espíritu Santo, pero nosotros, hermanos, no debemos olvidar que este don es universal, pero necesitamos buscarlo, ¿verdad? Su presencia debe ir transformando nuestra fe en acción diaria, hermanos, acción diaria. Nos lleva hacia el camino del Señor, nos guía a su verdad y nos va dando valentía. Pero sin embargo, hermanos, si usted se siente desanimado, hermano, no olvide que lo único que necesita el Señor, usted lo único que necesita es acercarse al Señor, porque el Señor está más cerca de usted de lo que usted se puede imaginar. Yo recuerdo a mi hermana Juanita, en paz descanse. Ella no podía respirar, sus pulmones estaban muy débiles. Ay, hermanos, pero cuando hablaba de ir a compartir el Evangelio, le brillaban los ojos y las ideas le brotaban y era un gozo verla. Hoy está descansando en las manos de nuestro Señor, gozándose en la presencia de Dios, eso estoy segura. Porque, hermanos, vivir bajo ese poder no tiene que ver con nuestras fuerzas, como lo hemos dicho, sino que es permitir que Dios obre en nosotros. Cuando leamos la palabra de Dios, hermanos, dejemos que el Señor nos platique sus historias, como que algo nos quiere contar, como que algo nos quiere enseñar. Amén. Dejemos que Él trabaje. Dejemos también que se cumpla su propósito en nosotros. Ahora, ¿cómo saber si el Espíritu Santo está en ti, hermano? Pues bueno, primeramente, por la presencia del fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Como a veces nos falta la paz, ¿verdad? Pero nosotros vamos dando poco a poco ese fruto con la ayuda del Señor. Sin embargo, si no hay nada de esto, hermanos, si no hay ningún cambio real en nuestro carácter que sea visible, ¿verdad? Que puedan distinguir a la antigua hermana Silvia con la ahora hermana Silvia, entonces debemos preocuparnos, ¿verdad? La hermana Silvia se debe preocupar.
No son solo emociones, hermanos, es una completa transformación. También, hermanos, el Espíritu Santo debe convencernos del pecado, así que nosotros vamos reconociendo el pecado en la medida de que vamos siendo transformados. A veces nosotros no sabemos por qué nos enojamos, pero sin embargo el Espíritu Santo de pronto nos dice, ¿por qué te enojaste? ¿Qué es realmente lo que está escondiendo tu corazón? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué es lo que te molesta de esta situación? Y nos confronta, ¿verdad? A veces los enojos pues son justificados, sin embargo a veces es por egoísmo nuestro, y no estoy señalando a nadie, es parte de nuestro proceso, es parte de nuestra vida. También el amor por Dios y su palabra, como dice Romanos 5:5, el Espíritu despierta en nosotros hambre de Dios, de su palabra y de oración. Hermanos, si nos da flojera orar, cuidado, quizás, hermanos, solo nos hemos emocionado y necesitamos pedirle a Dios ese don que lo avive en nosotros, ¿verdad? No debemos dejar que se opaque, como dice Pablo, ¿verdad? También una confesión verdadera de Cristo. Solo por el Espíritu reconocemos de corazón que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo es nuestro Señor. También el testimonio interior, dice Romanos 8:16, el Espíritu nos da certeza y nos da paz de que somos hijos de Dios. Y también por el poder para testificar y para obedecer. Si Papá Dios está mandando algo, Él nos va a fortalecer para que nosotros podamos vivir como Él manda. Amén. Para que nosotros seamos un testimonio vivo de nuestro Señor. Hermano, vemos esas señales en nuestra vida. Si deseamos más llenura, hermanos, pues más guía del poder del Espíritu Santo, hermanos, pidamos con fe, ¿no? Como dice Jesús, si ustedes saben dar cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Todavía me escuchan, hermanitos? ¿Sí me escuchan? No sé cuántos haya, pero está hermosa esta lección. Ojalá, más adelante puedan conectarse algunos otros hermanos y la puedan conocer. ¿Y qué cree, hermanos? ¿Quién cree usted que es la causa de todo este bien? Hechos 2:21 al 36, Pedro dice, ¿verdad? Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo saben, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron, lo mataron. Pero les dice así, lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús, como decíamos hace rato, dejó señales que no dejaban duda de su resurrección. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto hoy, ¿verdad?, entre vosotros, que veis y oís. Entonces sepan pues ciertísimamente todo el pueblo de Israel, que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro está declarando, hermanos, esta salvación está disponible para todo el que le invoque el nombre del Señor. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesucristo, que fue aprobado por Dios,
a través de milagros y señales, quien fue entregado, crucificado y resucitado conforme el plan divino de redención. Citando al rey David, Pedro enfatiza que Jesús no fue abandonado a la muerte como lo vimos alguna vez, ¿verdad? Había diferencia entre el rey David y Jesucristo. Su tumba está vacía. Su tumba está vacía, no hay un cuerpo que fue resucitado. Dios lo levantó, lo exaltó a su derecha. Jesús ahora, Señor y Cristo. Y su muerte, hermanos, tiene el poder de transformar, por su muerte tiene el poder de transformar a los que creen, de redimirlos, de redimir al pecador, hermanos. Tenemos aquí palabra preciosa para todo aquel que no se considera digno de Dios. El poder de Dios redime al pecador. Esa es una realidad, hermanos. Dios ofreció esa muerte de su Hijo, ofreció este regalo a través de su Hijo. Amén. Fue su plan de salvación, hermanos. Desde Génesis 3:15, Jesús lo hizo. Y su regalo, hermanos, maravilloso. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Este don, pero recibiréis poder en cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este don está disponible no solo para ellos, sino para todas las generaciones. Pero es necesario cambiar de vida, cambiar de vida y creer. La última parte dice, el don para todas las generaciones, para quien se arrepiente. Y vamos a estar leyendo allá Hechos 2, 37 al 41. Dice la palabra que los oyentes se compungieron de corazón, ¿verdad? Y preguntaban a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces lo primero que escuchamos de Pedro es, ¿no? ¿Nadie? Es que no se oye, ¿verdad? Arrepentíos, decía Pedro, y bautícese cada uno. Es necesario, hermanos, es necesario ese bautismo. ¿Por qué? Porque es la muestra, yo entregando mi vida al Señor, yo, en mis 5 sentidos, porque mucha gente, en muchas religiones, ¿verdad?, que bautizan a los chiquitos, pero el bautismo es este arrepentimiento. Estoy mostrando a todo mundo que yo muero a mi vida de pecado y resucito una nueva vida en el nombre de mi Señor Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Eso es lo que estoy diciendo cuando yo me bautizo. Dice Pedro, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el arrepentimiento era un llamado claro, ¿verdad? Una renuncia a la vida de pecado. Crean y bautícense, es un mandamiento. Crean, mueran al pecado y renazcan en el nombre de Jesucristo. Y ahora recibirán este don. La casa de Dios, hermanos, no puede recibirse en un lugar manchado. La casa de Dios, donde va a habitar el Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Y debe ser un lugar digno para el Señor, que quiere habitar en nosotros. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Pedro insistió con insistencia que se apartaran de la generación perversa en la que vivían, que respondieran con fe al llamado del Señor. Como el resultado de aquel día se añadieron a la comunidad de creyentes alrededor de 3,000 personas, como ya lo vimos, ¿verdad? Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba, hablando de Pedro, y exhortaba diciendo, sabed a vosotros de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas. Jesús había enseñado que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado,
sobre todo, hermanos, de no creer en Él. Y eso lo vemos en Juan 16. Ese mismo espíritu estaba obrando en Pentecostés, cuando las palabras de Pedro tocaron esos corazones duros y les compungieron en el corazón, ¿verdad? Eso lo vemos en el verso 37 de Hechos 2. Y despertaba así el llamado al arrepentimiento a recibir ese don. Esta promesa, hermanos, para todos sus hijos, ¿verdad? A los que Dios llamara, sin importar su origen y su tiempo. Una y otra vez, hermanos, este estudio nos recuerda que no depende de nuestras fuerzas o emociones. ¿Se acuerdan cómo era Pedro bien emocional, verdad? Y él decía, vamos, tomemos las armas, ¿verdad? A veces permitimos que las emociones, la inseguridad, el miedo, la duda, nos impidan compartir las buenas noticias de Jesús, hermanos. Pero recordemos, dentro de nosotros es el poder del Señor. No vamos a hablar nosotros. El Señor ya puso su palabra en nuestra boca. Es el Espíritu Santo, aquel que transformó a Pedro, así como está en esta imagen, ¿verdad? Un pescador miedoso, aprensivo, ¿verdad? A un predicador valiente, que se fue por todas las ciudades que Dios le mandó, ¿verdad? Ese predicador valiente y ese don, pídalo, hermano, pídalo para compartir el Evangelio. No espere que cuando usted comparte el Evangelio vayan a salir estas señales tan espectaculares. No es necesario, porque el Espíritu Santo es poderoso. Son cosas que nosotros no vemos, pero sí son señales espirituales fuertes que nosotros no vemos, que transforman corazones, ¿verdad? No va a ser nuestras palabras, no se preocupe mucho, sino simplemente seamos claros cuando hablemos. Debemos hablarles del pecado a las personas, hablarles de que el pecado nos separa de Dios, que es necesario regresar de ese camino, arrepentirnos y no volver para atrás, ¿verdad? Y la fe en Jesucristo, en que ya toda la carga de nuestro pecado ha sido puesta en nuestro Señor. En el momento que nosotros creemos, hemos sido perdonados y lavados, ¿verdad? Ciertamente hay leyes cuando tú cometes alguna infracción, pues hay cosas que debes de pagar aquí en la tierra. Si tú cometiste alguna falta, alguna infracción, algo fuerte en la tierra, las leyes se encargan. Sin embargo, está abierto el camino. El camino del arrepentimiento nos abre el camino hacia el Señor, ¿verdad? Todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad, anunciar el mensaje con fidelidad, señalando que el pecado nos separa de Dios. Y lo demás está en manos de Dios. No importa que nos sintamos inadecuados, no importa que nos sintamos débiles, solamente necesitamos depender de nuestro Señor. Oremos, ¿verdad? Que Él vaya haciendo las cosas y lo hará, ¿amén? Entonces es muy importante, hermanos, hay personas que tienen muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero a veces confunden su papel en la evangelización con el papel del Espíritu Santo. Entonces no va a ser con sus palabras como ellos van a cambiar los corazones de las personas, porque muchas personas tienen más duro su corazón y van a tardarse un poquito más, ¿verdad? Los resultados quizás se tarden, pero la palabra quedó, hermanos, la palabra quedó. Entonces, a veces la elocuencia, la manera de hablar, muchos argumentos, hermanos, nos puede llevar también a que nosotros nos sintamos. Si funciona, vamos a decir, no, pues es que, ¿verdad? El orgullo, la vanagloria se levante, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, también si no pasa nada,
nos va a venir el desánimo, no sirvo para nada, no puedo compartir. No es nuestra obra. Y todo está en manos de Dios. Así que, hermanos, que no haya desánimo. Entonces, si no vemos resultados, tampoco pensemos, ¿verdad?, de que es culpa nuestra. Entendamos, liberémonos de cargas que no nos corresponden y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Y goces en el Señor, hermano. Continuaba Pedro diciendo que para todos era la promesa, para los hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Para todos está dispuesto este regalo del Señor. De hecho, los acompañó el resto de sus vidas, para todas las generaciones. Decía el profeta Joel, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Decía Isaías, paz para el que está lejos llegará y paz para el cercano. Y decía Pablo allá en Efesios, vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así es el regalo del Señor. Jesús mismo, y les recuerdo cuando dijo, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Todas las generaciones que respondan al llamado del Señor, sin distinción de edad, cultura, origen, van a recibir este mensaje. Es el gran alcance del poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, decía Jesucristo, me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lograron, hermanos, con el poder que el Señor les dio. En Jerusalén, fíjense, predicaron con valentía, lo vemos en el verso 7, en Judea y Samaria, ¿verdad? También el Evangelio se extendió aún en medio de la persecución, lo vemos en el capítulo 8 y 9. ¿Y qué creen, hermanos? Que también llegó hasta lo último de la tierra, porque que alcanzó a los gentiles. Y el primero, ¿se acuerdan? Se llamaba Cornelio y toda su casa se convirtió. Pero también los que iban a oír por medio de los apóstoles, entre ellos nosotros. Porque el Espíritu de Dios no tiene fronteras. Así que el cristianismo, hermanos, tiene la misión de llevar el Evangelio, de testificar con su vida a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Anunciando a Cristo, orando por el derramamiento del Espíritu en cada persona. Entonces, hermanos, pidamos con fe. Si hemos creído, pero aún sentimos que el Espíritu Santo no está con nosotros, pídalo, hermano. No se trata de lengua, se trata de todo lo que hablamos, hermano. En el libro de Job, como decíamos, no se menciona el Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento, pero fíjense todo lo que reflejaba la vida de Job. Temor de Dios, una vida justa, sabiduría y dominio de sus palabras. Esta historia está impactante, la historia de Job. Cuántas palabras de dolor y cuántas palabras de reproche recibió. Y sin embargo, él dominó sus palabras. Su compasión, su justicia con los necesitados, ¿verdad? Porque él era misericordioso. Intercesión por los demás, ¿verdad? Porque oraba por quienes lo hirieron. Allá en Job 42 lo vamos a ver, y mostraba perdón y amor impulsado por el Espíritu de Dios. Y también la perseverancia en medio del sufrimiento, porque su fe en el sufrimiento revelaba quién me estaba fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, aunque Job vivió antes de Pentecostés, hermanos, su vida sí mostraba los frutos
de comunión con Dios, hermano. La acción del Espíritu Santo, la sabiduría, el temor de Dios, la compasión, la humildad, la intercesión. Y en los momentos más oscuros de Job, cuando sus amigos llegaron, hermanos, y lo primero que hicieron sus amigos fue guardar silencio. Entonces, cuando él rompió en lamentos, deseando no haber nacido, hermanos, no vemos una intervención espectacular del Espíritu Santo como en Pentecostés. Sin embargo, su consuelo silencioso del Espíritu Santo y su poder que lo sostenía están presentes de forma implícita, porque a pesar de que Job deseaba no haber nacido, nunca despreció a Dios ni lo dejó. El Espíritu Santo lo fortaleció y nos fortalece a todos los justos en debilidad. Más adelante Pablo enseñará, ¿verdad?, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo vemos ahí en Romanos 8:26. Y aunque Job no entendía lo que pasaba, no maldice a Dios, mostrando así esa fuerza invisible que lo sostenía. Su lamento es honesto, él habla con sinceridad de su dolor, que era real, ¿verdad? Y su fe, que estaba siendo probada. Pero su fe ahí está. Entonces, cuando Job expresa su sufrimiento así, sin filtros, como se dice ahora, ¿verdad? Eso también nos recuerda que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, incluso cuando ya no hay palabras. Aunque Job no hubiera sabido orar, su dolor fue escuchado. Así también hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a expresar el dolor que sintamos, ¿verdad? Nos acompaña, nos consuela, nos fortalece. Y finalmente, hermanos, aunque Job no tiene respuestas, el Espíritu Santo sostiene su fe. Y esto nos muestra que el Señor nunca nos abandona, siempre vamos a ser fortalecidos con Él. A veces estás en medio de alguna circunstancia y tienes confianza. Quizás estás pensando qué puedas hacer, qué puedes lograr, pero si nosotros nos refugiamos en el Señor, le pedimos su ayuda, la ayuda llega. Amén. Ahora, la diferencia con los apóstoles y Job, hermanos, pues es maravillosa, es la plenitud de la revelación de cuán grande es esta dimensión universal, ¿verdad?, del poder del Señor, que los lleva en esta obra misionera por todo el mundo hasta el día de hoy. Amén. La promesa del Espíritu Santo no depende de nuestros méritos. ¿De quién depende, hermanos? De la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan perfecto de Dios. Él sabe cuándo glorificarse a través de nosotros. Todo tiene su tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solo buscarle con un corazón rendido, lleno de fe y obediencia. Y con hambre espiritual. Sigamos orando, adorando, estudiando la palabra, confiando. Este bautismo, hermanos, continúa, esta llenura del Espíritu Santo es algo permanente, es un llamado diario. Nosotros comemos y al otro día tenemos hambre, ¿verdad? Así es el llamado del Espíritu Santo. Debemos alimentarnos todos los días. Como dice Efesios, ser llenos del Espíritu Santo, orad sin cesar, sigamos siendo llenos, ¿verdad? Aprendamos esto que le llamamos cultura de seguir al Señor, cultura de buscar al Señor constantemente, porque nos conviene. ¿Amén? Pues gloria a Dios, hermanitos. ¿Qué nos dice el Señor? El Espíritu Santo había sido prometido para los seguidores del Señor.
se cumplió el día de Pentecostés, esa llegada y ese don de regalo para todo el que lo pida, para todo el que se arrepiente, el que cree en Jesús. Al seguir a Jesús necesitamos su poder para vivir una vida santa y fructífera, compartiendo el Evangelio. Amén. Busquémoslo, hermano. Si no lo hemos recibido, ¿verdad? Pero si está lleno de su poder, aproveche cualquier oportunidad, dice aquí en nuestro libro expositor, ¿verdad? El comentarista, y use este poder para evangelizar, porque el mundo lo necesita. Y antes de todo, pídale a Dios, ¿verdad? Que le muestre cómo puede contribuir al Evangelio, para que llegue como los apóstoles, ¿verdad? Hasta los confines de la tierra. La próxima semana, hermanitos, vamos a estar viendo una siguiente parte del libro de Job. Fíjese, hermano, es tan profundo este libro, este conocimiento. A veces a lo mejor nosotros pensamos, bueno, yo ya lo leí, pero quién sabe, Dios quiere hablarnos todos los días, hermano. Así que vamos a estar leyendo por ahí Job 4 al 5, si quiere tomen la foto ahí de las citas a las que nos invita la lección, ¿verdad? Para poder estar preparados. Vamos a orar. Ore conmigo, hermano. Pídale al Señor que le ayude a reconocer ese don del Espíritu Santo en usted. Si algo nos falta, si algo le falta, si algo me falta, que el Señor nos lo muestre. ¿Qué me falta, Señor, para recibir ese don del Espíritu Santo? Me falta valor, ya lo tengo. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por estas palabras que tú has traído, Señor, a nuestra vida, Padre, por medio, Señor, de tu bendita Biblia, Señor. Gracias, mi Dios, Padre, por este entendimiento, quizás o no repetitivo, yo no lo sé, solamente tú, Padre. ¿Qué necesita mi alma, Señor, para entender, mi Señor, tu palabra, para entender tu mensaje? Seguir, compartir el Evangelio a toda criatura, sin temor de hablar a las personas, porque tu poder se refleja, Señor, en tu palabra. Eres tú, Señor, quien llega a los corazones. Eres tú, Señor, quien transforma, Señor. Eres tú, Señor, quien consuela, quien cambia vidas que tanto te necesitan y que sin ti, Señor, van por este mundo en sufrimiento, pena y dolor, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, fortalece a tu iglesia, Señor, que no estemos dormidos, ocupados nada más en nuestras cosas, Señor, que salgamos valientes a compartir la palabra. Yo recuerdo personas que estaban, hermanos, en las camas de hospitales, y aún en la cama de hospital le hablaban a la gente del Cristo maravilloso en el que habían confiado. Oh, mi Dios, pon de ese espíritu en nuestros corazones para compartirte, mi Dios, el regalo precioso que nos has enviado. Cubre, Señor Padre, nuestra familia, Señor, todas nuestras necesidades las ponemos en tus manos, tú eres nuestro defensor, Señor, eres nuestro abogado, Señor. Pon gracia, Señor, en tus hijos, Señor, para que caminemos, Señor, confiados en ti y en tus promesas benditas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, bendito. Amén. Que Dios le bendiga, hermanito. Tenga una bonita noche.